Vamos a tener que hacer un Cumpleaños, bumper. Dieguito. Pues felicidades. Mi más sentido pésame. No menciona el precio de los combustibles. ¿Qué cosa? Señores, y los combustibles. No, mira, a ver. los combustibles, como cada viernes, mantuvieron su precio. ¿Y por qué? Eso nos va a costar a los ciudadanos dominicanos, de nuestros impuestos, de nuestras costillas, 167 millones de pesos más. ¿Cuánto? 167 millones de pesos más. Bueno, yo le doy las gracias a Industria y Comercio que nos siga subiendo, porque Eso, toda la semana me pero- sube más el pero precio oye, del oiga, tanque. qué belleza. Eso para que los combustibles no suban desde 7 pesos con 25 centavos hasta 29 pesos. ¿Quién te subió el pollo? Y todo. ¿Quién te subió la gasolina? Luis, el hombre del acuerdo. Luis, prepárate que eso viene para la campaña que viene. ¿Cuál? Tú le te subiste subió? el pollo, tú le subiste la gasolina. La Eso no lo despinta arena, nadie. la funda de cemento, Eso no lo despinta nadie. la varilla. Ya yo estoy trabajando en mi comparación de precios. El Del pollo, agua. cuando él lo recibió, a como él lo va a entregar. El precio del Las pollo, vacunas. del arroz. Las Entonces, agréguele a eso, las vacunas. que son las variables que uno no entiende desde el punto de vista aritmético, desde el punto de vista matemático, que el precio del barril del petróleo está en $69 en promedio. Cuando nosotros tuvimos análisis hace unos 2 o 3 semanas atrás, el precio del barril del petróleo a $72, o sea que bajó. Y la tasa del dólar Se ha mantenido. se ha Pero mantenido. no solamente eso, y no te estoy interrumpiendo. tu No, tiempo, no, usted tiene derecho. Sino que el Tranquilo. precio del combustible, hoy, de los diferentes tipos de combustible derivados del petróleo, están hoy más altos con el barril del petróleo entre 60 y $70 el barril, que cuando llegó a estar en 100 y pico hace unos cuantos años. Así es. Porque los precios de hoy son precios históricos. Entonces, para seguir en materia económica, solamente un punto, que la tasa del dólar en aquella ocasión también estaba Por debajo. por encima. por encima, por encima, por exacto. en el encima. caso cuando Sí. Hipólito llegó a alcanzar los 60 por 1, 65 por 1. El hecho es, y ya para hablar un poco de buenas noticias, tenemos que fin. la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos comunicaron que a la fecha han tenido superávit por alrededor de 75 mil millones de pesos. Esos números son sumamente importantes. Y les voy a decir por qué a la gente que muy amablemente nos sintoniza en el día de hoy. Porque esos 75 mil millones de pesos que recaudaron adicional a lo que habían presupuestado, entonces van a venir a compensar tanto el nivel de deuda que tiene el Estado Dominicano. Eso significa que República Dominicana va a poder hacer frente a deudas que se van a vencer en los próximos 6 meses o que se vencieron dentro de los primeros 6 meses del año, o en su defecto va a tener los recursos para en alguna medida resolver algunos de los problemas de los compromisos sociales que tiene el Estado. Dime, Valentín. Una preguntita sencilla. ¿Cómo es posible que en un año de pandemia, donde prácticamente el comercio mundial colapsó, tú hablaste aquí en un momento de un problema que hubo con un barco que dificultaba ¿cómo es posible que aduana e impuestos internos con menor cantidad de producción o de participación de movimientos en términos económicos pudieran tener esos superávit? Mira, esa es una pregunta que mucha gente me hace y qué bueno que tú me la haces en el aire porque tengo la oportunidad de respondérsela. Se dieron 2 factores. Recuerden que en todos los países en el mundo, ¿verdad? Desde el punto de vista del aumento de las recaudaciones en materia de importación primero, ¿verdad? Al abrirse los puertos y los ciudadanos estar enclaustrados y en alguna medida irse liberando, en esa misma medida el ciudadano se vio en la necesidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de la generación de la misma, ¿verdad? De salir a consumir en exceso inclusive, en necesidades inclusive que no necesariamente sean materiales. Entonces, eso dinamizó las importaciones. Y agregarle también, y aquí para mis detractores que dicen que yo solamente hablo mal del gobierno, hay que reconocer la buena gestión de Eduardo Sanz Lobatón al frente de la Dirección General de Aduanas. ¿En cuál sentido? En el despacho expreso y posteriormente la aprobación de Aduana 24 que horas. promulgó una ley. Quede claro. Y ahora que le aprobaron la ley, todavía no está en aplicación porque se está trabajando en el reglamento,
Pero la verdad Pero es ya que fue promulgada. fue promulgada, pero todavía están trabajando en el reglamento de Lo, aplicación. lo lindo de la promulgación es Entonces, que invita ya yo a promulgar. Entonces, el hecho es que en ese sentido hay que reconocer primero eso, y otra cosa que también en alguna medida le agrega valor. El sistema en ese proceso de campaña, toma de posesión y pandemia, la economía se vio constreñida. Inmediatamente Luis Abinader, ¿verdad?, toma el poder por la confianza que primero depositaron los votantes en este nuevo gobierno, porque la depositaron, votaron masivamente por él. Y segundo, entonces, eso automáticamente se traduce en un mejoramiento de la economía. Te quiero hacer una pregunta sobre el particular y no cambiando de tema. Es decir, ¿qué se espera de un funcionario cuando es designado en una posición? Lo que está haciendo Eduardo, que sea No, bueno. no. ¿Qué se espera? Que cumpla con su deber. Que cumpla con su deber. Que se Y que roben haga los lo que tiene que cuartos, hacer. Entonces, ¿por qué hay que elogiar el cumplimiento del deber? Por Por- lo que dijo por- ella, porque la gente por- espera que se roben los cuartos. Por y la que sean experiencia, deficientes. por la experiencia de los malos. Entonces, en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, que hubo un aumento muy significativo en las recaudaciones, fue simplemente eso. La misma ciudadanía, los mismos empresarios, frente a un nuevo gobierno y frente al consumo que van a la capacidad de consumo que tienen, entonces lo que hacen es que salen a gastar y eso en alguna medida dinamiza la economía. Eso es un reconocimiento a la confianza de las nuevas autoridades. Entonces, eso para mis detractores que dicen que yo nada más vengo a acabar con el gobierno aquí. El hecho es que esas No, tú vienes a acabar con las malas acciones. Que eso nos agrega valor desde el punto de vista económico. Nosotros tenemos 75 mil millones de pesos que lo podemos destinar a pagar la deuda, ¿verdad?, para reducir nuestro déficit o utilizar ese dinero en las responsabilidades sociales que tiene el gobierno en cualquiera de los ¿Qué tú órdenes. harías en ambos casos? Bueno, yo lo utilizaría en la dinamización de la economía. Yo no pagara deuda, porque lo que necesitamos es que haya circulante. Sin embargo, el gobierno dominicano no está invirtiendo lo que tiene que invertir. Lo que el presupuesto de la República consigna para gasto de capital, es decir, para inversión del Estado Dominicano, no se está gastando en la proporción que debe gastarse. Así es, esa es una crítica que le hemos Yo lo hecho ahorraría. y que le hacemos. Tú no puedes ahorrar No en puedes una ahorrar. situación deficitaria, lamentablemente. Tú tienes que seguir arriesgando. De hecho, y mucha gente que me está viendo lo sabe que es así, cuando nosotros, desde el punto de vista de nuestras finanzas personales o de nuestros emprendimientos o de nuestras empresas ya operando, estamos en una situación de crisis, ¿qué hacemos? Buscamos la forma de financiar esa crisis hasta que la podamos sortear, la crisis. Nosotros Pero no cerramos las empresas. El de una vez. problema es que aquí se habla de ahorro. El gobierno no está ahorrando nada. El Tú gobierno no ahorras- está ahorrando. Tú así es. ahorras cuando tú logras un objetivo con menos del dinero que se había propuesto para llegar a ese objetivo. Pero si tú dejas de hacer una cosa que está presupuestada en el presupuesto de la República, tú no puedes decir que tú te ahorraste ese No, dinero. y sobre todo, que aquí vamos, era un tema que iba a tratar definitivamente, recordarle a esos funcionarios que en alguna medida para ayudarlo están siendo eficientes al respecto de la ejecución del gasto público, que esa es la palabra, ¿verdad que sí? Pero no decirle a los ciudadanos que están ahorrando. ¿Por qué no están ahorrando inclusive? Porque ese presupuesto lo preparó usted. Yo no fui y le dije a usted, mire, el presupuesto que usted tiene en turismo, a ti David Collado, que tiene la playa llena de sargazo, es una cosa increíble. Sí, pero eso no es porque él quiere, es un tema de medio ambiente que no lo puede controlar nadie. ¿Por qué que la gente defiende a David? No, David es no. el responsable de eso, A que mí- compra los equipos oye, para que resuelva esa a mí, vaina. a mí me importa David Collado En México más le que están como, haciendo como un ministro, uso- pero En México Ecológico. están haciendo un uso ecológico incluso industrial. hay muchos Yo usos. estoy loco que David Hay aplique. muchos usos para el sargazo, hay muchos proyectos que se han utilizado para controlar el tema, pero eso tiene que ver con corrientes marinas, nada que ver con que... Sí, pero tienen que mantener la playa limpia, ese es nuestro negocio entonces. Ah, eso sí. Entonces, David Collado agarra y prepara un presupuesto. Miren, yo voy a gastar $1 millón de pesos. Y 6 meses después viene y nos dice, miren, del $1 millón de pesos no, yo me ahorré 200. Papá, no haga eso. Cuando tú tienes un gobierno que el presupuesto general de la nación es deficitario en un 35%. Y si tú, Dígame y usted, si tú lo profesor. sumas a eso, el hecho de que muchísimos rubros están mucho más caros, quiere decir que cuando tú proyectaste gastar 20 pesos, tienes que gastar 50, no hay posibilidad de que tú puedas tener ahorro.
Así es. Entonces, por favor, que por eso caen en el descrédito que en alguna medida, o pierden credibilidad en la medida que va pasando el tiempo. Porque vuelvo y le digo, yo hubiese sido él, mire, yo tuve una eficiencia administrativa, que tampoco fue eficiencia administrativa, él lo que dejó fue de pagarle los seguros a los funcionarios en las oficinas de promoción turísticas, para que ustedes sepan. Mira, el problema que tenemos nosotros en el país es muy sencillo. Mira, aquí vino en la segunda administración de Leonel Fernández, después que él había ido a la oposición y regresó al poder. Aquí se dio, él invitó a un gurú de eso, de las finanzas internacionales. Creo que hasta un premio Nobel. A Greenspan. A Jeffrey Shapiro. Y ese hombre dijo en una conferencia que dio en Palacio Nacional que él le había sorprendido que en la República Dominicana un cambio de gobierno implicaba la destitución o un cambio de un director de escuela o de un director de un hospital. Es decir, cuando nosotros, si nos ponemos a pensar en eso, el significado de eso, podremos encontrar dónde está la herida que debe ser curada de la política dominicana. Por ejemplo, en impuestos internos, cada vez que hay un gobierno, es justo que, bueno, tú pongas a una gente de tu confianza como recaudador. Como recaudador, como jefe de los recaudadores. Pero tú no te puedes llevar con el que estaba todos los técnicos del asunto porque el sistema colapsa. ¿Entiendes? Entonces aquí no puede, y eso se repite aquí en todas las esferas de la administración pública. El ministro de Educación, acabando de llegar, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se llevó hasta los serenos. Exacto, pero no solamente a los serenos. Destituyó a los 17 directores regionales de educación que habían alcanzado su puesto a través de concursos públicos. Lo destituyó administrativamente. Eso es una violación de la ley. Ese tipo debería estar siendo cuestionado. Aquí en este gobierno no se creen los concursos. Oye, entonces yo lo que digo es que es una mala palabra en este gobierno. Lo que yo quiero decir es que hay algo roto, en el esquema que no hemos podido reparar y entonces estamos buscando por las orillas. No, vamos al centro, vamos al corazón del problema. Yo tengo una pregunta. Mientras un gobierno esté destituyendo a profesores de escuelas primarias y a profesores de escuelas secundarias, el sistema educativo no puede funcionar. Yo tengo una pregunta. Y dije, perdón, no hay problema. Funcional. Sí, porque se entendió claro. Sí, porque yo como sureño, como baronero, tengo problemas para pronunciar algunas veces las R y a veces me sale la L. Por eso a veces yo tengo que decir, cuando voy a mencionar la palabra gobierno, tengo que decirlo lentamente, porque si digo gobierno se me va la L. Adelante, Olga. Yo siempre he escuchado que se han aumentado las recaudaciones, que han aumentado las recaudaciones, que han aumentado las recaudaciones. La pregunta es la siguiente. ¿Existe la posibilidad de que se haya proyectado menos recaudación y se haya recaudado más? Que haya sido un tema de que proyectamos tanto, pero recaudamos tanto. Y por eso ellos entonces, en ese interín, dicen, aumentaron las recaudaciones. La verdad es que Olga es una mujer brillante. Valentín, tú deberías juntarte con ella 2 o 3 veces a la semana. Para que te dé tema. ¿Qué tú quieres? Nosotros estamos aquí todos los días de la semana. Que Balaguer resolvió ese problema de porque una no me cuadra, me cuadra, porque mira, Olga es brillante, muchísimos negocios han cerrado. Pero déjame decirte, Balaguer tenía una solución, tenía un sistema. En la época de Balaguer, la ley decía que todos los excedentes presupuestarios podían ser manejados, el 75% de esos excedentes podían ser manejados por la Presidencia de la República a discreción. Entonces, ¿qué hacía Balaguer? Que subestimaba el presupuesto. Y manejaba discreción. Subestimaba la recaudación. Pero la Constitución después cambió eso. El hecho es que, Olga, definitivamente el presupuesto de ingresos y de gastos fue hecho sobre la base del año anterior, me refiero al año 2020. En ese sentido, existe la posibilidad de que no se hayan previsto, ¿verdad?, temas relacionados con la reapertura económica que hemos tenido. Entonces, sobre esa base, sí, de hecho, en una conversación que tuve con Eduardo Sanz Lobatón, le hice exactamente esa misma pregunta. Eduardo, ¿es posible que ustedes hayan subestimado el presupuesto de ingresos y que el resultado de esa subestimación es ese excedente que tienen en recaudaciones?
Claro, él me respondió. ¿Tú le dijiste políticamente. Eduardo o Yayo? Te lo maquilló. ¿Cómo tú le dijiste? Eduardo, porque fue en una entrevista pública. Ok. Y aunque él no tiene problema en que le digan Yayo. Tú le dices Yayo, Sí. a sola tú le dices Yayo. Yayo y yo somos amigos y tenemos años conociéndonos. Oh, o sea que no es que tampoco yo soy un extraño. en Con su vida. razón, pero dale para allá. El hecho es que sí hay algo de subestimación de los ingresos. No obstante, hay que reconocer que la economía se ha dinamizado por razones sociales relacionadas Claro. con esa reapertura y con el nivel de aceptación que inicialmente tuvo el gobierno con ese cambio. Eso, en una economía constreñida, ¿verdad? Producto de que se esperaba un cambio y de que estábamos en un proceso eleccionario, la economía, como es normal, se constriñe. Inmediatamente se genera ese cambio, se viene ese relevo por los próximos 4 años, entonces en esa misma medida, tanto los empresarios como los ciudadanos, entonces empiezan a gastar o a invertir en la medida que lo entiendan prudente. No obstante, hay que reconocer que el tema del subsidio social a los ciudadanos dominicanos en el exterior ha venido a repercutir de manera directa en la economía dominicana. Cada peso que se ha recibido por pero concepto no es de subsidio, remesa. no es subsidio. No es el subsidio social del gobierno norteamericano a bueno, los ciudadanos. ya, bien. Entonces, ese dinero que ha venido aquí en masa, ¿verdad? Y que es un dinero limpio, que es el producto de beneficios de dominicanos allá que viene a gastarse, le ha agregado un valor adicional a la economía dominicana. Pero entonces, ¿es correcto decir que aumentaron las recaudaciones o cuál sería la forma correcta de comunicarlo más apegado a la verdad? No, definitivamente aumentaron las recaudaciones. No pasa lo mismo con el tema de los gastos. Sí, por la reactivación económica, eso es. Claro, porque en el caso de los gastos, si tú tienes el dinero y no lo gastas, no es un ahorro. Tú estás siendo ineficiente porque tú dijiste que lo ibas a gastar. Es que la ley de presupuesto es una ley. Si Así usted no es. la cumple, usted entonces está en Es falta una con la violación ley. de la ley, No es que claro. usted está ahorrando, es que usted está no ejecutando la parte del presupuesto que se le Así es. asignó. Y sobre todo en la parte del presupuesto, porque si por una situación de crisis no te entra el dinero, tú tienes inclusive que verte obligado a buscarlo prestado y entonces crear nuevas leyes relacionadas con la modificación del presupuesto. El hecho es, para concluir con lo que me preguntas, de que definitivamente ambas cosas son estimaciones. Ahora, frente a tener los ingresos, no hay una razón lógica por lo que usted dijo que iba a gastar, no gastarlo. Ahora, si tú dedicas en tu casa, en tu presupuesto familiar, por ejemplo, 100 pesos mensuales para comprar detergente, y tú ese mes te ahorraste los detergentes, ¿cuál es el resultado? Que no lavaste bien. Y que los platos están sucios. Así es. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando. Así es, La verdad que ustedes tienen un conversatorio muy interesante. Mira, debo darte un reconocimiento. Tú estás hoy mejor que la bellonera que viene ahorita. Tú eres el mejor penalista que hay en este país. Estoy totalmente convencido de eso, mi hermano. Yo Sí, siento pero tú como un aroma a testosterona en esta cabina. Sí, sí. cuando Pero todo ¿cuál es tu hombre problema se- con la Ellos se aman, testosterona? ellos se aman. Ve acá, feromona, ¿qué es lo que tú tienes? Es testosterona así que ¿Y qué que es lo que- brinca aquí entre ustedes dos. Ustedes necesitan tomarse un café una vez a la semana. No. Ese No, y ese ustedes se ese aman, mi ustedes hermano. dos. No, Se Valentín amigan. es mi hermano. Lo que pasa es que Valentín a veces viene y un peso de café le hace un daño del carajo. Mira, A la doña que se lo haga sin cafeína el café. café sin cafeína. Mira, pero yo debo reconocer que Israel, a pesar de que es un ave de mala augurio, Pero porque- yo hablé cosas buenas del gobierno. Perfecto, pero no es el gobierno, en definitiva no es el gobierno. Mira, tú no puedes decir que el gobierno está súper bien y cuando la gente encara en los Mira, colmados, y- en los y colmados otra de cosa, hay reforma tributaria en Perf- este país. De acuerdo contigo. Esa sí es mala noticia, prepárense. Por favor, hoy es Que le van a viernes. poner ITEVI a la No- salud No quedan 2 y a minutos. los servicios funerarios. Yo no entiendo no- qué es lo que van a grabar. No profesor. quedan, Mira, no Luis- quedan Luis 2 Butón. minutos. A la Eso es gente bueno. no se va a poder ni morir aquí. Eso es bueno, la gente va a evitar morirse, la gente va a evitar Pues le morirse. sale muy caro, ¿verdad? Sale muy Mira, caro. Luis Butón, lo que yo quiero decir es ¿Y que... por qué te dice Louis Vuitton? Pero mire cómo es hombre, ¿viste? No, él lo viste el enemigo. Chiripitifláutico. Mira, Luis Butón, como te iba diciendo. ¿O qué? Versace. No, humildemente. sencillo. Humildemente. Lo que pasa es que yo lo que no me queda bien me adorna. Está bueno eso. Es bueno que estoy. Mira. Don Miguel. Es narcisista, ¿Dónde- ¿verdad? dónde- dónde- Narciso es primo mío. ¿Dónde está la camisa? La camisa de fuerza. Vamos a tener que sacarlo amarrado a ese. Digo, si tú no caes preso en este gobierno, porque
con Yo esas no soy estimaciones que tú funcionario. das. No, pero esas estimaciones ¿Por que tú qué das. que todo hay que relacionarlo con hablar mal o bien del gobierno? Vamos a tratar de enfocarlo en que sea parcial, que somos gente que decimos las cosas como son. Y que le agregamos valor, porque cada vez que yo Claro. digo algo aquí, trato de, en alguna medida, acentuar qué se debe hacer para que mejore. Por ejemplo, Luis tiene que ejecutar. ¿Quién es Luis? Yo, ¿quién? Luis Abinader, el presidente de la Y República. que el vecino de él, Amigo tuyo, ¿no? No, De chiquitico. Digo, porque también él es amigo yo- mío, él es amigo mío, él y yo. No, él y yo no somos amigos, Él y pero yo. yo lo apoyé en el 2012 cuando aspiró a el Claro, presidente, Luis Claro. Abinader. Entonces, el presidente Luis Abinader El amigo de tiene todos. que ejecutar el presupuesto de inversión. Yo espero que para el pacto fiscal que vamos a firmar, al cual me voy a integrar, ¿verdad? Se discuta la calidad del Espérate, endeudamiento. ¿por qué tú te vas a integrar? Eso es lo primero. Segundo, la calidad del gasto, una distribución entre gasto corriente e inversión pública Mira, adecuada Y gato Si, hidráulico. si el gobierno se va... y que se gasten los cuartos. Oye, si el gobierno se va a involucrar, como aparentemente se va a involucrar, en una reforma fiscal que será más tributaria que fiscal, yo solamente le voy a hacer una recomendación para que eso no despierte y no genere protesta masiva. Estructuren una buena narrativa, un buen relato, si quiere que la gente acepte y acoja esa reforma. Y mi Porque recomendación- ese es el peor momento para mí de hacer una reforma. Y mi recomendación es que la hagan próximo a Semana Santa. No, y a los muchachos que saquen su rosario que viene una santa. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Y Mira, si usted mira, quiere... mira, Ese era un Mira, buen programa, mira, tipo el de mira, Santo mira, Rosario. oye, Olga, Saquen su rosario, que- ponle una que viene una amonestación. santa ahora, Ponle una amonestación a este tipo. Este Ay, tipo ay, tiene ay, problemas. ay, ay, ay. Vámonos, Señores, vámonos, Miguel, se vámonos. acabó el ¿Tú sabes lo tiempo. que dice Valentín? Que lo mejor del viernes es que tú no vuelvas hasta el otro día. Cuando se acaba esto. ¡Wow! ¡Qué bien! Hasta el lunes.